a garantizar que Uruguay esté presente. Les recuerdo, inicialmente estaba previsto, y así figura en el programa, la presencia de Wilson Neto, quien no ha podido venir y quien obviamente pidió sus disculpas y de todos modos está garantizada la presencia de Uruguay en este encuentro. Graciela es maestra con especialización en dirección y supervisión de centros de educación primaria, cargo que desempeñó además del de docente de aula. En los últimos años ha profundizado su formación para la gestión de políticas educativas en todos los subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP. Entre los años 2005 y 2011 coordinó la implementación y desarrollo del programa de maestros comunitarios y de la universalización de la educación física, políticas educativas de nivel de educación primaria que se desarrollan aún con cobertura nacional. Desde el año 2012 se desempeña como directora sectorial de planificación educativa de la ANEP, cargo desde el que debe asistir al Consejo Directivo Central de la formulación y evaluación de las políticas educativas, acorde con los objetivos estratégicos de la Administración. Ha dictado numerosas conferencias y participado en seminarios en ámbitos académicos de Uruguay y de otros países de la región. Graciela, te damos entonces la palabra. Muy bien, ya la tengo. Acá tengo el reloj, espero portarme bien. Primero que nada, por supuesto, saludarlos a todos y a todas, decirles que muchos apuros, pero queda entre nosotros la alegría enorme de tener la oportunidad de estar otra vez en este país al que quiero muchísimo, este país en el que me siento como en casa, con estos amigos que tenemos en el IIPE, con quienes venimos compartiendo temas que nos apasionan y que tenemos en común, que tienen que ver con lo educativo, con las nuevas generaciones, con garantizar los aprendizajes. Así que un agradecimiento enorme fundamentalmente a esta institución y en la persona de su directora, Margarita Poggi, por permitirnos siempre andar por aquí compartiendo estos espacios. Y desde luego, un placer y un honor compartir esta mesa tan prestigiosa con representantes de Argentina, pero también acá de Colombia. Ecuador. Bueno, bien. Vamos a ver cómo nos entendemos y debería ser bien en un país como el mío con una universalización de la tecnología tan vasta, poder decir que Uruguay, sin lugar a dudas, es un país con temáticas que tienen que ver y tienen en común. Ahora yo escuchaba algunas de las cuestiones que Gabriel expresaba e iba identificando, y al igual que cuando habló el señor ministro, temáticas en común, pero también tenemos algunas singularidades. Y entre esas singularidades yo quiero, sin intención de ser repetitiva para quienes tienen la información, pero aclarar una cuestión que tiene que ver con esta particularidad de nuestro país, de tener una Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, que es desde el lugar en el que yo vengo, que es un ente autónomo, que está organizado en direcciones sectoriales, que de él dependen órganos que lo integran como el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que regula las políticas que se desarrollan para los niños desde los 4, también desde los 3, porque tenemos grupos de 3 años, hasta culminar la primaria, 2 años obligatorios de inicial y los 6 años de primaria, que también integran la ANEP el Consejo de Educación Técnico Profesional y el Consejo de Educación Secundaria, en los dos órganos que regulan a las instituciones de educación media, y el Consejo de Educación, de Formación en Educación, del que dependen las instituciones donde se forman los docentes que trabajan en todos los subsistemas. Por el otro lado, allí, en el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene una fuerte dirección de educación que coordina y garantiza y vela por el ejercicio de la educación como derecho a nivel país y durante toda la vida, que articula políticas de desarrollo humano, de desarrollo cultural, social, tecnológico, técnico, científico, y en el marco de
una fuerte cooperación internacional y de integración especialmente latinoamericana. Pero es la ANEP, en el marco de esta administración autónoma, en el marco de quien se establecen las líneas estratégicas que cada quinquenio son nuestro eje rector, nuestra inspiración para la implementación de las políticas y que tienen que ver con muchos de los temas que se dijeron aquí, el impulso a la superación de la calidad educativa, la constante preocupación por la innovación, especialmente en el área de las TIC, la integración académica, desde luego, orientada a la superación de las inequidades, un tema que preocupa muchísimo en mi país. En fin, tantas cuestiones tenemos en común que en el año 2013, estas que yo nombraba son líneas estratégicas para el quinquenio a nivel macro. En el año 2013, en el mes de diciembre, y creo que fue por allá por un 23, en una reunión bien potente en la que estaban presentes los directores de planeamiento educativo de los 4 subsistemas y también consejeros de los 4 subsistemas, escenarios por los que venimos trabajando fuertemente, de estar juntos para pensar juntos, y después sí, cada uno con su autonomía, pero poder pensar juntos para tener un lenguaje en común, que es nuestra responsabilidad, y no la responsabilidad de quienes mandan sus hijos a nuestras instituciones, de ir haciendo la traducción de lo que queremos decir cuando tenemos un niño en la escuela, otro niño en el liceo o en una escuela de UTU. La traducción me refiero de algunas cuestiones que deben ser esenciales, comunes y únicas en un sistema educativo cuando se lo concibe desde la integralidad. En esa reunión que les decía, en la que estábamos en ese escenario de trabajo, decidimos y acordamos, recogiendo el hablar del territorio, la necesidad de trazar 3 ejes para el año 2014 en el que íbamos a poner y en el que estamos poniendo, por cierto, muchísima fuerza, que tienen que ver con el fortalecimiento de la gestión de las instituciones, su organización, el impulso a los aprendizajes, la evaluación mirada desde la innovación, los trabajos en redes. Algo de eso, ¿verdad?, se dijo hoy, lo tenemos en común. También hablamos mucho de las trayectorias educativas en esto de no necesariamente una secuencia que tiene que ser lineal, en esto de siempre trabajar por la cobertura, por la permanencia de los alumnos, por el egreso y también por la adquisición de aprendizajes y que estos sean significativos. Esta linealidad no necesariamente debe ser mirada así, sino que trabajamos por la simultaneidad del impulso en todas estas facetas de lo que nos importa que suceda con relación a las trayectorias de nuestros alumnos. Entonces, yo les muestro la ley, 2 artículos de la Ley General de Educación, la 18.437, la Ley General votada en el año 2008, publicada a principios del 2009, y elegí estos 2, por supuesto, estos 2 artículos, que hablan de la universalidad y de la obligatoriedad. Dicen mucho estos 2 artículos de lo que un Estado espera que pase con los habitantes que están en su territorio. Y lo digo claramente, con todos y todas los que habitan nuestro país. Queremos que la educación sea obligatoria para todas y para todos. Así sea alguien que nació en nuestro país como aquel que llega, debe tener garantizado un lugar en cualquier institución educativa, y esa es nuestra preocupación. Pero también el doble ejercicio de la educación vista como derecho y como deber de aquellos que tienen la responsabilidad como adultos referentes de niños, adolescentes y jóvenes, de garantizar las mejores condiciones para que esto sea posible. Y de la obligatoriedad, que a través de esta ley se marca desde los 4 años hasta culminar la educación media superior. Y todavía nos falta muchísimo para trabajar en esto. Pero es importante que esté en esta ley. ¿Por qué es tan importante que se haya transformado en ley? Porque miren este mapa que yo traje de nuestro país. Fíjense que
Este mapa tiene unos puntos chiquititos que lo riegan totalmente y que representan las instituciones de educación primaria. Los otros, que están allí en color, déjenme ver, en un anaranjado grande, son las instituciones del Consejo de Formación en Educación, que representan un 3% de todos los establecimientos. En un rojo, las escuelas de la educación técnico-profesional, que casi un 12% de las instituciones, y las otras son un 33,6, casi 34% de lo que son las instituciones que dependen del Consejo de Educación Secundaria. Tenemos una cobertura, una oferta, digamos, desde el punto de vista de las instituciones, que llega a 684.346 estudiantes, pero más que hablar de números, porque los números tienen significatividad con relación. Nosotros tenemos una población de 3 millones de habitantes, los mismos habitantes que tienen en provincia de Buenos Aires. Entonces, o por allí, en la ciudad. En provincia son muchos más, es cierto. En ciudad son 3, en provincia son, sí, 14. Yo me asombré mucho cuando tomé conciencia de esto, pero para nosotros, un país que las distancias, recién decíamos, yo estoy más cerca que muchísimos de los argentinos con relación a la capital, estoy mucho más cerca yo de Buenos Aires. En una hora desde Colonia estaba acá, y sin embargo, nosotros tenemos esta fuerte oferta, y sin embargo, cuando nos ponemos muy duros con los indicadores, si bien podemos afirmar que prácticamente tenemos una cobertura universal en el nivel de educación primaria, tenemos mucho para trabajar en lograr la permanencia de nuestros muchachos, de nuestros adolescentes y jóvenes en la educación media, un tema que no es nuevo para Latinoamérica, un tema que no es nuevo para el mundo, diría yo, pero que nos preocupa muchísimo y en común en esta región, y que es que nuestros adolescentes encuentren significativo estar en las instituciones, que sus familias entiendan que no solo basta con promulgar una ley, sino que es necesario trabajar junto a las instituciones para lograr que estos adolescentes permanezcan en ellas, que las políticas educativas tienen particularidades que las hacen realmente, yo diría que el pilar de las políticas sociales. Y no en vano, permanentemente, y en este país, en el mío, y creo que por lo menos a nivel de toda Latinoamérica, el discurso que nosotros escuchamos de la mano de políticos, de la mano de periodistas, de la mano de la gente común, siempre cuando surgen problemas de seguridad, cuando surgen problemas sociales, cuando surgen problemas de cualquier índole, no escapa en ninguno de esos discursos pensar en la educación como una vía para por lo menos avanzar en los mismos, sino encontrar inmediatas soluciones. En mi país, y quiero decirlo, estamos en el 5º año de una administración. ¿Esto qué es? Esto significa que este año nosotros vamos a tener elecciones nacionales. Es un año muy especial para Uruguay, como lo es siempre el último año de una administración, y son interesantísimas las discusiones y los proyectos y los intercambios que se producen, que son magníficos, diría yo, o por lo menos a mí siempre me gusta mucho escuchar de la mano de todos, todo lo que se propone, se dice y se establece como balance en materia de educación. Yo quiero hablar de algunas políticas para portarme bien con el tiempo y tener tiempo de intercambiar. Yo elegí algunas políticas y programas de mejora educativa, por decirlo a través de palabras muy generales, pero que tienen en su centro la preocupación por la mejora de los aprendizajes, implementados en Uruguay en la última década. Hoy, Margarita decía que podemos hablar de 2 generaciones, ¿no? De toda la generación de políticas de los 90 y, por supuesto, esta última década, que por lo menos para Uruguay ha tenido
allí un quiebre y nos ha obligado a redireccionarnos en algunas cuestiones en educación. Nosotros sufrimos una dictadura, como muchos países de Latinoamérica, que nos sumió en un profundísimo silencio con relación a los temas en educación. Por lo tanto, a partir del año 85, 86, en que viene la apertura democrática, pasamos por unos cuantos años de gran asombro y perplejidad con relación a algunas cuestiones que venían sucediendo a la interna de las instituciones educativas. Ese silencio doloroso, donde se encerraron las instituciones con fuertes muros hacia adentro, muchas veces como una forma de protegerse, pero otras también de no rendir cuenta a esa comunidad de su entorno. Yo hago una apuesta fuerte por los docentes que sostuvieron desde la interna de las instituciones el hecho educativo, las relaciones y los vínculos en las mismas. Pero la generación de políticas de los 90 encuentra a una población sumamente empobrecida, donde yo recuerdo las estadísticas del momento, todavía se siguen haciendo esas estadísticas dividiendo en quintiles, y las brechas de acceso, de aprendizaje y de egreso entre los quintiles más bajos y los quintiles más altos realmente eran dolorosísimos. Allí hay toda una generación de políticas que tuvo que atender muchísimo las profundísimas situaciones de pobreza de nuestro país, y se generaron estrategias que en muchos casos, hablo de mi país, tuvieron mucho que ver con lo compensatorio, con lo remedial, con alcanzar cuestiones tan básicas como la comida, las botitas de lluvia, las capitas para que los niños se pudieran desplazar y llegar hasta la escuela. Hubo que hacerlo, claro que sí. De esa época subsisten algunas políticas que nosotros reconocemos como interesantísimas de sostener y que bregamos porque ellas se sostengan, como por ejemplo las escuelas con tiempo extendido, las escuelas de tiempo completo. Queremos más de estas escuelas con mucha calidad en su interna y que no estén tan pegadas a la pobreza, sino a una propuesta rica en su proyecto educativo. Pero nos pasó que 10 años atrás nos encontramos con una fuerte estigmatización también de algunas instituciones educativas por esto del vínculo que se produjo entre educación y pobreza, y porque hace 10 años, una década para atrás y un poco más, encontramos, yo les digo que teníamos escuelas que conformaban una categoría, para ser bien gráfica, de contexto sociocultural crítico. Así se llamaban en ese momento las escuelas. Y los papás y las familias decían, yo mando a mi hijo a una escuela de contexto. Y distinguir una institución educativa por el contexto sociocultural de aquellos que son quienes mandan sus hijos es no apostar a tener escuelas ricas en contextos de pobreza, porque una institución rica puede ser millonaria más allá del contexto en el que se encuentre inserta. Esto puede parecer como un enunciado demasiado optimista. Yo les digo que no, que hoy por hoy en nuestro país nosotros tenemos riquísimas propuestas educativas en contextos de alta pobreza y algunas propuestas que dejan mucho que desear, aún en contextos donde está todo tan resuelto, lo social, lo económico, lo más material y lo más palpable. Pero ¿qué pasa? Hace una década nosotros tuvimos que ponernos a pensar que, bueno, que era hora de dar un viraje a algunos de los lineamientos de política educativa. Y esto nos encontró planteándonos el desafío de reinstalar el hecho educativo como una posibilidad a la interna de las instituciones. Más allá del contexto, las instituciones son lugares donde las instituciones educativas, desde luego, donde todo lo que en ellas se produce es educación, todo. Desde la forma en que ingresan y se reciben a los alumnos, hasta la forma en cómo nosotros gestionamos el encuentro con las familias, hasta cómo se protocoliza el encuentro o las entrevistas de un docente
hasta cómo se piensa el proyecto institucional, hasta cómo se establecen normas que le dan un encuadre y que establecen los límites. Todo es educación, hasta cuando suena el timbre y se sale a jugar libremente y se tienen espacios para la creatividad. Todo eso es educación a la interna porque debe tener intencionalidad. Entonces, allí nosotros vimos la necesidad de pensar algunas políticas que dieran este viraje y restituyeran en los docentes la posibilidad de enseñar, porque en definitiva cuando se desdibuja el sujeto de la educación y solo se visualiza a un niño pobre, también estamos desdibujando a quien ejerce el hecho educativo y entonces quedamos pegados a un docente, como nos pasó en muchos casos y especialmente en este grupo de instituciones, un docente compensador, contenedor, que debía ser preparado especialmente para estas especiales poblaciones y donde se iba vaciando de contenido muchas veces lo educativo y metíamos dentro de las instituciones el todo, a cuatro manos, a brazos partidos, los docentes atajando la vacuna, los problemas sociales, escuchando lo de vivienda, garantizando el todo y trabajando en muchísima soledad, una cuestión que a nosotros nos preocupa y sobre la cual intencionadamente fuimos pensando toda una nueva generación de políticas, de modo también de desmontar, ¿no?, una idea muy fuerte, y es que las condiciones económico-culturales de los que provienen nuestros alumnos fueran los determinantes sin discusión de la posibilidad de sus alcances. Entonces, discusiones de equidad, de calidad, que no vamos a dar hoy, estamos de acuerdo, pero que nos pusieron a trabajar fuertemente en concebir la interinstitucionalidad desde un nuevo lugar. Yo esto siempre lo llevo a una expresión que dice devolver a cada una de las sectoriales de las instituciones la posibilidad de hacer lo que mejor saben hacer. En el caso de las instituciones educativas, generar el hecho educativo, protagonizarlo, generar el escenario para el ejercicio de la educación como derecho, pero no en soledad, sino encontrándose con otros que nos ayudan a ver la complejidad, nos dan el punto de vista desde la salud, nos dan desde el punto de vista desde lo social, nos dan el punto de vista desde cómo se resuelven algunas cuestiones. Nosotros desde el 2005 estrenamos un Ministerio de Desarrollo Social que no existía en mi país, un Ministerio de Desarrollo Social con el que se articularon la implementación de algunas políticas que nos hicieron mirar focalizadamente, y no le tengo miedo a la palabra, porque hubo necesidad de mirar algunas poblaciones, para poder, focalizando allí algunas intervenciones con esfuerzos, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, en fin, Ministerio de Cultura, la ANEP, una generación de nuevos programas. Reinstalar el encuentro de la escuela, la familia, la comunidad, por favor. Nuestro país tiene una larguísima tradición de las familias trabajando codo a codo y la habíamos perdido. Interpretar los tiempos y los espacios para lo educativo, generando escenarios educativos que trascendían esto de las fronteras, ¿no?, de los límites físicos. Pensar la educación entonces más allá de los contextos. Algunos ejemplos de estas políticas. Algunos ejemplos de estas políticas tienen que ver con, yo elegí de distinta categoría porque me parece que es tan significativo que se hayan reducido la cantidad de alumnos por grupo, por ejemplo, fundamentalmente en primaria, como que se haya hecho una discusión conceptual fuerte del valor de la repetición como estrategia para garantizar aprendizajes. Esto se dio fuertemente, la discusión, y de hecho teníamos una altísima repetición en los primeros años que después se iba bajando significativamente a
estoy hablando de un 1 y algo por ciento, un 2% en el último grado de educación primaria, pero claro, sin la garantía de que todos permanecieran. No le hablamos de un muy buen nivel de egreso, excelente nivel de egreso en educación primaria, y algunas de estas estrategias tienen que ver con eso. Acreditación de saberes. Acá hay algunas experiencias interesantísimas, donde hay algunas experiencias que se han hecho mirando proyectos institucionales que miran el acercamiento a los pares, la evaluación de lo que los niños saben, la identificación de esos saberes y de las posibilidades y la trayectoria no necesariamente pegada a los grados. Esto podría dar para charlar mucho más, pero es interesantísimo. Por ejemplo, estar implementando un sistema de evaluación en línea, todos nuestros niños tienen computadora, todos nuestros adolescentes la tienen, todos los estudiantes de formación docente hace muy poco que también la tienen, los docentes, en tanto docentes también tienen su computador, no alcanza, no era el objetivo inicial del plan Ceibal necesariamente garantizar, pero sí acortar las brechas del acceso digital. Pero, por ejemplo, este sistema de evaluación en línea, que es formativo, que tiene como intención fomentar los procesos metacognitivos en el aula y en la institución, van en ese sentido. Es un salto cualitativo con relación a tener computadoras y se pensó desde tercero de primaria a tercero de media, y acá haciendo un esfuerzo para esto del lenguaje en común, la implementación de proyectos de seguimientos de trayectorias, poder seguir a los alumnos, saber dónde están, saber cuándo no están, los sistemas de monitores educativos que garantizan acceso a la información. Y acá hay algunos ejemplos de programas y proyectos. Yo estuve en la implementación especialmente de del programa de maestros comunitarios, y lo nombro porque fue de los primeros programas de innovación que implementó la administración del 2005-2009, en el que se apuesta a abrir las fronteras de la escuela, al encuentro en el barrio, a docentes yendo a los hogares, en fin. Y yo estuve en la implementación de este programa, y allí se hizo un ejercicio que creo que es de las pocas veces que se hizo a la interna de la ANEP, donde una organización de la sociedad civil fue quien nos fue legando esta experiencia a la vez que trabajábamos con el Ministerio de Desarrollo Social. Y una cuestión que quiero destacar es que toda esta generación de políticas implicaron poder mirar la incorporación de nuevos roles a la interna de las instituciones, y vinieron muy de la mano de estos programas y proyectos. Y ahí yo enumeré algunos de esos nuevos roles que aparecen a la interna de las aulas y que tienen que ver con esto de instalar, tal vez allí fue por primera vez que empezamos a hablar en un lenguaje de instalar el hecho educativo como un hecho también colectivo, de alianzas, de cooperación, que enriquece muchísimo el vínculo con las posibilidades de aprender de nuestros alumnos. Y aquí voy terminando, acortando por supuesto todo lo que me gustaría contarles, pero me interesa muchísimo hablar de estos desafíos en los que estamos desde la Administración Nacional de Educación Pública, mirando en un horizonte a largo plazo. Nos interesa muchísimo reforzar la concepción del sistema educativo ANEP más allá de los organigramas. Y acá estamos impulsando fuertes escenarios de trabajo en este sentido, los planeamientos educativos pensando juntos desde una misma lógica, la educación rural, la educación media, discutiendo juntos esos lineamientos, después sí separándonos en la implementación. Luego, la naturalización de las trayectorias, la naturalización, sí, de las trayectorias educativas de los alumnos como una responsabilidad de las instituciones. De esto algo hablaba hoy el señor ministro. Los alumnos egresan, las familias no mandan. Es una responsabilidad compartida, pero es una responsabilidad del Estado, garantizar las acciones para salir a buscar, para encontrar, para atraer. No podemos quedarnos conformes y de brazos cruzados pensando que, bueno, hay familias que no mandan sus hijos a las escuelas. Identificar las particularidades de cada tramo educativo, esto me importa muchísimo.
y voy terminando, Néstor. Pero acá voy a decirles algo que por lo que yo me he empeñado muchísimo, y es desnaturalizar algunas cuestiones que me sorprenden como naturalizadas. Pareciera que en las trayectorias se ha naturalizado la idea de que cuando un chico pasa de un tramo al otro, bueno, allí se producen fracturas, allí se producen bloqueos, allí tenemos riesgo de perder. ¿Por qué no invitar a naturalizar la continuidad desde la implementación de los esfuerzos que nos va a dar muchísimo más resultado? Y concebir los escenarios para el fortalecimiento de los docentes en tanto constructores de política educativa. Para pararnos desde el lugar de constructores de política tenemos que ser críticos, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser comprometidos. Debemos seguir trabajando para generar escenarios donde esto sea posible. Pensar lo educativo es trabajar fuertemente en educación. Por lo tanto, seguir trabajando porque los docentes tengan espacios para encontrarse, escucharlos. Esto de que la voz de los docentes sea escuchada, el sentir de los alumnos, la participación, ¿no? Esto es importantísimo y tiene que ver con este desafío de promover los trabajos interinstitucionales hacia un adentro. El encuentro de docentes con docentes, el encuentro de instituciones con instituciones, el encuentro de territorios con territorios. Y por qué no también continuar en este trabajo de ir hacia la afuera, del que hablábamos hoy en esa concepción de la interinstitucionalidad. Y por último, bueno, esto de las instituciones generadoras de proyectos educativos políticos, Esto trasciende qué partido político esté en la administración. Los proyectos educativos tienen que tener esto del fuerte componente de política educativa que habla de una intencionalidad en los objetivos, en las metas, en la forma de gestionar, en la forma de plantear ese proyecto educativo en el marco de la educación como derecho. Quedo por aquí y seguramente vamos a tener más para conversar en los minutos que siguen. Gracias, Néstor. No, gracias a vos. Gracias a vos, Graciela, por hablarnos de Uruguay y contarnos lo que están haciendo. Y para completar esta primera vuelta de